La suenta del dioceta mes de enero, hasta ahorita que Esta es la casa que el gobierno alquila en San Cristóbal, Chiapas, para 8 familias expulsadas de sus tierras por ser cristianos. Se les provee techo y alimentos, mientras se acata el decreto de retornarlos a sus tierras. El pastor Lucio y los afectados desean regresar, a pesar del peligro. Los cristianos son oprimidos por grupos religiosos, políticos o rebeldes al gobierno. Para la doctora Carolina Farfán, antropóloga del Centro de Investigaciones de Antropología Social, este fenómeno no tiene una solución inmediata. Como los problemas son complejos y de muchos años, pues las soluciones ni son simples ni pueden darse a corto plazo. Y sobre todo cuando no necesariamente hay voluntad política de un Estado. Aunque el gobierno de Chiapas no ha logrado resoluciones definitivas, ha creado dependencias para tratar estos casos y su representante legal ya no es un burócrata, sino un abogado y pastor evangélico. Los caciques expulsan a los cristianos evangélicos religiosamente porque cambiaron de religión y ya no los pueden manipular. Agrariamente, al expulsarlos se quedan con sus tierras. Políticamente, el cristiano que se restaura defiende sus derechos. Y por supuesto económicamente, porque al convertirse 10,000, 15,000, 20,000 que ya no les compran el trago ni el cigarro, la economía de los caciques va en quiebra. San Juan Chamula es un poblado que desde la década de los 60 a los 90 expulsó a más de 40,000 cristianos evangélicos. Irónicamente, hoy es una región más tolerante al evangelio. Si bien es cierto, los 40,000 que fueron lanzados en la década de los 70, 80 ya no regresaron, pero regresó un grupo en el 93 de 583, dieron testimonio en Chamula y ahora hay un grupo como de 15,000 adentro. El pastor Esdras Alonso, doctorado en Ciencias Penales, confirma el avance de la obra. Hoy hay más de 120 templos en Chamula. Entonces es prueba de que va avanzando la palabra de Dios. Y eso es lo más maravilloso que podemos ver de la iglesia creciendo en medio de persecución. Para los investigadores sociales, los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes. La Constitución mexicana dice que todo mexicano es libre de creer y de tener la religión que quiera. Entonces nos parece que el Estado no ha asumido como su papel de Estado, pues está permitiendo que esta libertad pues no sea en toda la población. Estos casos han atraído el interés de organizaciones internacionales como Voz de los Mártires, un ministerio con 50 años siendo una voz para los cristianos perseguidos. Los apoyamos con despensas, con ropa, con programas de capacitación, pero más aún compartiendo sus necesidades con otras iglesias aquí en Chiapas y en el extranjero. Aún y cuando los casos son documentados en redes sociales, impresos locales y en la opinión pública de la región, la mayoría de las iglesias mexicanas no están conscientes del problema y no saben cómo aportar soluciones. La iglesia internacional, nacional o local no están muy enterados o prefieren ignorarlo, como es muy incómodo saber que los hermanos están sufriendo, requieren mucho apoyo. Entonces es muy importante educar a la iglesia y compartir. La iglesia chapaneca, la iglesia que está en avivamiento, en tolerancia, es la iglesia rural. Las grandes ciudades se la pasan haciendo cruzadas, campañas, conciertos, y ha sido muy contadas las veces cuando algún pastor o alguien se pronuncia a favor de los hermanos, ¿no? Un ejemplo de constancia por la lucha de sus derechos es la hermana Estela, quien en el 2010 logró la liberación de su padre, su hermano y otros cristianos acusados de participar en la matanza de Acteal, y hace pocas semanas logró la liberación de otros 7 afectados. Estamos luchando durante el tiempo que estuvieron en la cárcel nuestros familiares, pero todavía quedan hermanos. Por eso necesitamos que nos apoyen. Así como Estela, muchos consideran primordial crear conciencia del problema. Los niños deben de conocer todo lo que han hecho los misioneros y ese tipo de violencia terminar. Completamente se tiene que terminar. Hay castigo cuando uno no respeta las leyes. Y en lugar que el gobierno siempre paga por el daño que hace terceros, es tiempo que los que están violentando las leyes deben de tomar responsabilidad por sus propias acciones. Para los protagonistas de este conflicto, se podrían obtener mayores resultados si la iglesia estuviera más unida. Por principio no podemos hablar de que hay una iglesia evangélica
O sea, hay muchas iglesias evangélicas con diversidad y pluralidad de proyectos y eso por sí mismo no pueden conformar una fuerza. Los evangélicos han aprendido a juntarse para ir saliendo del problema. Abdías Tobilla es un claro ejemplo de un abogado pastor que ha hecho muchísimo en la búsqueda de la solución a su problemática. En los próximos años se estará tratando de formar una nueva cultura del respeto y de la tolerancia. Es cierto, ha habido derramamiento de sangre, viudas y huérfanos, pero la semilla del evangelio se regó con la sangre de los mártires.